Creadores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra clase. Hoy vamos a ver el tema de dónde sacar contenido de terceros. Si es que tú quieres iniciar en esto de Facebook y bueno, no quieres subir contenido original, quizá no tienes el equipo suficiente, no tienes los actores, ¿no? Entonces es muy importante este tema. Muchas personas no saben en sí de dónde subir, si de YouTube, si de TikTok, cómo lo hago, cómo lo edito, cómo lo subo. Así que hoy te voy a explicar algunos pasos y detalles que debes conocer antes de buscar el contenido. ¿De acuerdo? Entonces empecemos con el video. Muy bien, creadores, vamos a iniciar con este video y lo primero que tienes que saber es que tienes que irte a Facebook. Para saber qué contenido de tercero subir, obviamente tienes que conocer la plataforma. ¿Cómo vas a preguntarme qué contenido subo si ni siquiera sabes lo que se sube a Facebook, ¿no? Por eso es muy importante que tú revises la sección de Watch. Aquí estamos, por ejemplo, ahorita estoy en un perfil personal de Facebook, estoy en la sección de Watch y aquí te muestra muchos videos largos, videos horizontales, videos cuadrados, ¿no? Incluso videos semi-verticales, pero no reels. Estoy en la sección de videos largos. Muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a ver, en primer lugar, cuáles son las páginas que suben contenido de terceros. Siempre tienes que empezar viendo lo que otras personas hacen para que tú aprendas de ellos, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la primera cosa que vemos? Por ejemplo, vemos uno que es de una producción, dice Producciones 89. Vamos a ver cuántos seguidores tienes, vamos a ver si es una página de contenido original o capaz sube contenido de terceros. Nos vamos a la sección de información y aquí vemos que tiene más de 2 millones. Entonces con eso sabemos que es una página que hace contenido original. Es una productora probablemente, ahí claramente lo dice. Entonces no vamos a resubir material de ellos. ¿Por qué? Porque debes saber que las páginas grandes que ya tienen millones de seguidores y hacen contenido original muchas veces tienen Right Managers. Right Managers, y te lo voy a explicar aquí brevemente, significa que tienen derechos de autor, derechos que Facebook les otorga para que otras personas no puedan resubir su material o simplemente no lo puedan monetizar. Entonces te sería en vano que tú subas material de ellos, ¿no? Ahora, es cierto, hay algunas páginas que aún no los tienen y por ahí puedes aprovechar, no es lo más recomendable, obviamente. Se diría que es una especie de robar o jalar contenido, pero bueno, así se gana, ¿no? Ahora, yo no hago este tipo de cosas, ¿no? Simplemente por ética. Lo que yo prefiero hacer es lo siguiente que te voy a mostrar. Y lo siguiente que vemos es una película. Creo que la conoces, ¿no? ¿Y dónde están las rubias? O también conocido como White Chicks. Y esta película es algo que yo sí recomiendo. Es algo que yo ya he probado antes. Yo he tenido páginas donde he subido fragmentos de películas, resúmenes, ¿no? Y sí se puede monetizar. Fíjate aquí. O sea, si una persona lo puede hacer, si una página, porque esa es una página, vamos a revisarlo a detalle. Dice, soy Juli, o soy Juli, no sé bueno cómo se pronuncie. Tiene más de 10.000 seguidores en primer lugar. ¿Qué es lo primero que subió? Vamos a revisar un poquito su página. Mira, primero tiene contenido de Tom y Jerry, ¿no? Ahí está. Luego Dragon Ball. Tiene Bob Esponja, tiene Scary Movie. Y por acá finalmente ya lo que mejor le funcionó, ¿dónde están las rubias? Entonces ahí viene lo primero. Tú tienes que conocer siempre una página. Por eso te recomiendo que revises Watch. Y ahora tú te preguntarás, ¿de dónde saco estos fragmentos? Voy a la película, lo edito y lo subo. A ver, aquí tienes que tener otra cosa en cuenta. Cuando tú resubas contenido de películas, de series, de programas de televisión, lo que sí te digo es que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque muchas películas tienen copyright. Copyright es lo mismo, derechos de autor. Entonces, ¿qué pasa si tú lo resubes? Lo primero es que te pueden bloquear. Si te bloquean, no es nada extraño, no causa problemas en tu página, basta con que lo elimines y ya está. Pero a veces vienen problemas peores, y es que te dejen publicarlo sí, y a las cuantas horas, a los cuantos días te eliminen el contenido. Eso sí es perjudicial en tu página. Cuando te eliminan contenido, te marcan en la calidad de la página, te ponen en amarillo o te ponen en rojo. Y probablemente tu página está en riesgo. A veces ya no te permiten monetizar y muchas veces te reducen el alcance. Entonces no es lo más adecuado. Por eso si tú vas a subir contenido de terceros, debes saber que hay un riesgo. Y este riesgo tienes que asumirlo. De que te eliminen el contenido, de que no puedas monetizar, de que te cancelen la monetización, de que te eliminen la página en cualquier momento, ¿no? Eso sería lo peor que te pueda pasar. Y si sigues así mucho tiempo, que te eliminan un montón de páginas, te pueden hasta bloquear o restringir el perfil para que ya no publiques más. Entonces tienes que tener cuidado, tienes que tener varios perfiles, eso es lo que más recomiendo, ¿no? Y bueno, aquí vemos por ejemplo un contenido de dónde están las rubias. ¿Cuál sería mi sugerencia?
que descargues desde aquí, desde el mismo Facebook. ¿Y por qué te digo esto? Porque si existe en Facebook es porque se puede. De alguna forma se puede, de alguna forma lo han evadido. Te vas aquí al video, yo voy a entrar por ejemplo a uno y yo tengo una herramienta con la cual siempre descargo este tipo de videos. Mira, me sale en HD, me sale en SD, me sale aquí los formatos 540p, 720, hasta en Full HD creo que es esto, o 2K. Bueno, entonces yo sé que puedo descargar el video y lo puedo resubir a mi página. Obviamente no lo voy a subir tal cual. ¿Por qué? Porque aquí viene un problema de política de Facebook que te voy a decir. Y es originalidad limitada de contenido y contenido no original. Tienes que tener cuidado con estas infracciones. ¿Por qué te ponen estas infracciones en Facebook? Porque tú resubes material exactamente igual al que ya existe en alguna página de Facebook. Entonces aquí viene un problema, ¿no? Y que no te van a dejar monetizar. Por eso lo más recomendable es editarlo. Yo, por ejemplo, si lo voy a descargar, lo voy a descargar en HD, ¿no? Ahí, por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo, ¿ya? Lo voy a descargar. Mientras tanto, sigo revisando páginas. Mira, aquí hay otra. Y esto, bueno, yo imagino que es un perfil de alguna forma de algún influencer. Entonces, no lo voy a hacer. Aquí lo mismo, me apareció lo de arriba. Aquí también. Mira, dice Roberto MTZ. Supongo que hace como una especie de documental, una especie de videoblog, ¿no? Con otros artistas. Aquí también contenido original. ¿Qué más? Aquí contenido original. Muchas veces te va a salir esto porque hoy en día la mayoría de personas quiere hacer contenido original. Entonces ya sabes cómo hacerlo. Vamos a buscar uno, vamos a buscar hasta que aparezca. Por ejemplo, aquí viene otro caso. La guía del varón. ¿La guía del varón qué hace? ¿Hace contenido de terceros o hace contenido original? A esto, quiero que sepas, se le conoce como contenido de terceros con valor agregado. ¿Qué significa? Que el contenido no es de terceros, pero tampoco es contenido original. Pero, sin embargo, esto Facebook lo toma como si fuera un contenido semi-original y sí te permite monetizar. Ahora, si vas a hacer esto, que sí es lo recomendable, por ejemplo, y ahí te puedes guiar de esta página y hay muchas más, tienes que meterle varios clips. Tienes que meterle fotos, tienes que meterle tu propia voz. No se vale poner voz automatizada porque Facebook lo va a reconocer como que no es algo original. Tienes que ponerle efectos. Mira que aquí ponen una franja por aquí, por acá, le ponen texto. Entonces ya se hace más original, no más creativo. Eso es lo que Facebook te avala para que sí puedas monetizar. ¿Y qué más? Bueno, vamos a ver uno último, ¿de acuerdo? Vamos a buscar y vamos a buscar qué nos encontramos por aquí. Solamente con contenido de terceros, porque contenido original hay muchísimas páginas que ya estoy viendo, ¿no? Muy bien, aquí encontré otra página. El contenido, si muchos lo conocen, es de, bueno, hablando aquí, lo voy a mutear por si acaso, pero creo que ustedes lo conocen por este título, ¿no? No sé si en YouTube me permiten hablarlo. Esta página sé que no es la página original. ¿Por qué? Porque tiene un nombre raro. De hecho, aquí lo he abierto, ¿no? Ahí está. Este no sería un nombre para una página de influencer. Aparte, tiene solamente 11.000. El contenido, o bueno, la página original que hace este tipo de contenido está en YouTube. Y la otra tiene un nombre de estos artistas. Entonces, yo sé que no es la original. Esta es una página de terceros. Está resubiendo material. Vamos a revisarlo un poquito más. Mira acá, El Mundo de Elmo. Por aquí uno de YouTube, de Auronplay. De Bad Bunny, ¿no? Entonces es contenido mezclado. A esto también es contenido de terceros. Y fíjate cómo le está funcionando, ¿no? El primero subió, vamos a revisar para no darte detalles de algo que aún no se ve. ¿Qué es lo que ha subido? Primero subió de Auron jugando, ahí está. No tenía muchas reproducciones, así pasa siempre. Si alguno por ahí me pregunta, bro, ya llevo una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, nada me funciona, ya subí esto y es interesante, a mí me gusta, yo lo veo. Y hay muchas personas que sí. Miren, así funciona a veces. A veces no vas a tener mucho alcance, no tienes interacción. ¿Y qué pasa luego? Tienes que variar contenido, tienes que subir otra cosa, a ver qué es lo que mejor funciona, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a revisar un mes después. Y mira, por acá ya tienes 50 reacciones. 6.000, de pronto un video se le hizo un poco más viral, ¿no? En el que aparece el bananero, Mia Khalifa, Jordi Wild, ¿no? Y aquí empieza ya la magia. Aquí poco a poco el contenido va explotando. A veces aún no vas a tener mucha interacción, fíjate bien, 100, 15. Y tú vas siguiendo, sigues subiendo contenido. Aquí ya tienes 1.000. ¿Qué más? Por acá ya tienes 5.000. Y últimamente, ¿no? Ya tienes mucho más alcance. Ya superaste la barrera, incluso tienes 11.000 seguidores. Los minutos, seguro ya con un video viral, que por ejemplo fue este,
ya tiene 60.000 minutos, 60.000 reproducciones. Entonces así funciona una página. De acuerdo, este es contenido de terceros. No sé si está monetizando, ahorita no lo puedo ver aquí. Tendría que verlo en celular, pero pues tiene las posibilidades de poder monetizar si no lo está haciendo. ¿Entiendes? Así funciona. ¿Y de dónde se saca este material? YouTube. Ahí está, YouTube. Tienes que buscar, ¿no? Por ejemplo, si él subió de Auronplay, te vas a Auronplay Juega. Ahora, aquí vienen otras recomendaciones. Si tú vas a sacar contenido de un canal que está verificado, debes tener cuidado. Es otra cosa que también nos recomiendo. Yo, por ejemplo, de Auronplay hasta ahorita sé que no he probado. O bueno, quizá una vez lo intenté, pero lo tenía en otro perfil que estoy bloqueado. Y desde ahí sé que ya no lo intenté más, ¿no? No me gusta usar páginas verificadas porque hay más riesgo, como te explico. Riesgo de que en su página, aquí en Facebook, si es que la tienen, te reclamen el video y te lo bajen, te lo eliminen. Y eso obviamente afecta muchísimo a la página. Entonces, si vas a empezar con un canal de YouTube, que sea con uno que no tenga el check verificado, ¿no? Y aquí hablamos mucho de que esto por ética pues no se puede hacer, como te explico. Pero si quieres hacerlo, ya depende de ti. Depende de ti y sí es viable. Yo, por ejemplo, lo que saco de YouTube más que nada es música. Y tú lo puedes ver aquí, mira, en mi feed. Solamente me sale música de reggaetón. Ahí sale un video mío. Sale por aquí rock, sale reggaetón, porque eso es lo que yo más uso. Y yo sí lo resubo a Facebook en algunas páginas que tengo, porque eso me sirve para al menos crecer. Y cuando ya tengo los requisitos, simplemente subo otro contenido, ¿no? Ahí yo veo cuál es el que mejor me funcionaría. Así funciona, ¿de acuerdo? Ahora, ya sabes cómo funciona. Si es películas, del mismo Facebook lo puedes sacar, obviamente lo editas. O si no, buscas aquí en Pelis Plus, mira. Pelis Plus también es una página de películas, pero tienes que saber editar. Porque las películas, ya te digo, muchas tienen copy, así que debes tener cuidado. A veces te pueden restringir, pero es cuestión de experiencia, ¿no? En YouTube es más simple. Desde aquí sí lo puedes sacar. O desde Facebook, como te digo, si ya lo han subido es porque tú también puedes resubirlo. Ahora, vamos al tema de edición. Y es que muchas personas también me preguntan, ¿qué editor puedo usar? ¿Cuál es el más fiable? ¿Cuál es el que se adapta a mí? Yo solamente tengo un celular, tengo una laptop, tengo una computadora súper potente, pero no sé usar. Mira, yo he venido usando muchos editores, yo como diseñador gráfico que soy, te recomendaría Premiere, que es el más profesional. Pero yo sé que quizá tienes solamente un celular y obviamente Premiere no alcanza en eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a irte a CapCut. CapCut es un editor sencillo de entender, tiene todas las herramientas de un editor también avanzado. Bueno, no todas, pero las suficientes como para que tú puedas editar contenido. De hecho, yo ya lo tengo instalado y es mejor si lo tienes, para que así puedas guardar, ¿no?, todo lo que tú estás haciendo. Muy bien, ¿qué es lo que tú vas a hacer con este video? Por ejemplo, yo ya lo tengo descargado, lo voy a arrastrar aquí, ahí está, este lo voy a eliminar, era otro video. Y esto lo voy a arrastrar aquí a la línea de tiempo, muy sencillo. ¿Cuáles son los aspectos que tú debes editar? Bueno, esto ya lo he hablado en otro video aquí en YouTube, creo que el año pasado en una clase de 2 horas, pero en realidad es muy sencillo. Mira, tú puedes modificar todos los aspectos que tú creas conveniente y Facebook ya lo va a tomar como un contenido diferente. ¿Qué aspectos? Escala, lo puedes acercar, puedes tomar otra posición, aquí está, mira, dice position, lo puedes mover también, cuenta como una modificación. Lo puedes rotar si quieres, también cuenta como modificación. Le puedes dar opacidad, también. Le puedes acelerar, por aquí está en speed, ¿no? Cuánto tú crees conveniente. Yo no lo acelero mucho porque obviamente suena como voz de ardilla. Y es lo que menos queremos porque si no la gente pues no le va a gustar el video, ¿no? Tú tienes que definir cuánto ponerle, ¿no? Yo te puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, 8. Pero esto es de cuestión crítica, ¿no? Va a depender mucho de ti. ¿Qué más? Le puedes agregar alguna animación. Por aquí hay muchos efectos. Puedes cambiar el color si gustas. Azul, verde, morado, rojo. Lo que tú creas conveniente. Ahora, también por ahí he visto algunos creadores que sugieren espejo. ¿De acuerdo? El espejo, déjame decirte que aunque tú le agregues una y otra vez, por aquí, por allá, no hace el cambio, no hace la diferencia. Si tú solamente le agregas espejo a un video, igual lo va a reconocer, no pienses que así lo evades el copyright, ¿de acuerdo? Eso solamente son detalles, detalles que hacen que tu video se vea diferente a otro. Entonces tú puedes agregar lo que quieras, ya le puedes poner texto también por acá, ahí está la herramienta de texto, le puedes agregar otro audio, le puedes agregar transiciones. Lo que sí te digo es que entre más cositas le hagas al video, es mucho mejor.
¿De acuerdo? No te van a marcar por contenido no original. Ese es el detalle. Esa es la cuestión de la edición. Ahora, no te digo de que con esto ya no te va a marcar como originalidad, pero ya te va a evitar más infracción. Por ejemplo, la de contenido no original es por la que sucede este tipo de infracciones, que tú no editas el contenido. Entonces, al menos te vas a salvar de esa infracción. Y de las otras ya es otro caso, ¿no? Que lo voy a decir en un siguiente video. Entonces, si ya tienes editado ese video, digamos que esto fue mi video, ¿no? Yo decido editarlo así y ya está. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a exportar. Te vas aquí, eliges el nombre, pones la resolución, entre más grande sea mejor. Yo lo dejo ahí tal cual y lo exportas. Y vas a esperar. Esto lo puedes hacer en celular, lo puedes hacer aquí en computadora. Yo estoy en una computadora ahorita, también desde el laptop funciona. Y el programa es totalmente gratis, no te va a salir una marca de agua al costado. Entonces sí es recomendable, no necesitas tampoco ninguna licencia. Y aquí solamente es cuestión de que esperes que se renderice. Y luego lo subes a tu página, creo que esto ya he mencionado en el video anterior cómo subirlo correctamente. Listo. Abres el folder, ¿no? Ahí está tu video y lo subes. Eso sí te digo, CapCut, bueno, exporta en un peso un poquito grande. Así que si no tienes muchos datos, pues tienes que subirlo desde una computadora, ¿no? O con Wi-Fi, porque si no se te va a ir todos los datos. Aquí es prácticamente medio giga. Pero ten en cuenta que el video también es un poquito largo y lo estás exportando en calidad Full HD. Si quieres menos peso, bueno, tiene que ser en menos, pues no. Pero en Full HD yo considero que es una buena calidad para Facebook. Y listo. Creadores, eso es todo. Desde YouTube, desde Facebook o desde la página de películas, ¿no? Dependiendo qué quieras hacer. Bien, ya te dije lo que es videos largos. Ahora, contenido de Reels, porque yo sé que muchas personas hoy en día están en celular y quizá no quieren iniciar con videos largos porque les resulta quizá un poquito tedioso, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a TikTok. Pero ¿cómo sacar un contenido adecuado de TikTok? Bueno, lo primero que te recomiendo, primero es que veas cuántos likes tiene, porque entre más likes tenga significa que el contenido es bueno. Segunda recomendación, no descargues de un personaje muy público, de un influencer, porque obviamente puede suceder lo mismo que en YouTube, ¿no? Que en Facebook ya tenga derechos y por lo tanto no te van a permitir subir su contenido. ¿Y de dónde vas a descargar de aquí de TikTok? Bueno, no va a ser con IDM, yo no lo descargaría con esto. ¿Por qué? Uno, porque si tú quieres resubir contenido de TikTok a Facebook, tiene que ser sin marca de agua. Si no, ¿qué va a pasar? Te va a caer contenido no original. Y también no debe incluir música. ¿Por qué? Porque si no te van a poner como si estuvieras subiendo algo con derechos de autor, ya que la música tiene regalías en Facebook. Este es un video, por ejemplo, muy largo. Como Reel no serviría. Tienes que editarlo, tienes que cortarlo, quitarle la marca de agua, quitarle la música y con eso ya puedes. Si vas a publicar Reels, solamente Reels en tu página. Si vas a publicar videos largos, solamente videos largos. ¿En cuánto tiempo puedes tener resultado? Bueno, ya sabes que los Reels demoran menos tiempo que los videos largos, pero los videos largos también te pagan mucho mejor que los Reels. Creadores, ese ha sido todo el video por el día de hoy. No creo que sea un tema súper amplio como para conversarlo, pero si tienes alguna pregunta, ya sabes, déjamelo en los comentarios. O si no, háblame a Instagram para poder ayudarte con esto. Recuerda suscribirte al canal una vez más y con esto te puedo ayudar mucho mejor. Déjame tus dudas en los comentarios y nos vemos en un siguiente video.